Los componentes de acero estaban dispuestos sobre la mesa de trabajo en el taller de Ludwig Borgrimler, en Madrid, como piezas de un argumento mecánico esperando ser ensamblado. Era finales de la primavera de 1957 y la luz de la tarde entraba por los ventanales altos en un ángulo que hacía brillar las superficies mecanizadas. La extensión del cañón, el portacerrojo, los dos pequeños rodillos, cada pieza representaba horas de cálculo, ajuste y pruebas. Borgrimler tenía 52 años. Era canoso y metódico en sus movimientos. Sus manos poseían la precisión de alguien que había pasado décadas trabajando con tolerancias medidas en centésimas de milímetro. En la pared detrás de él colgaban planos técnicos del SETME modelo C, cubiertos de anotaciones en alemán y español, que mostraban cortes transversales del sistema de retroceso retardado por rodillos desde múltiples ángulos. Tomó uno de los rodillos cilíndricos, apenas más grande que la goma de borrar de un lápiz, y examinó su superficie bajo la luz. Estos pequeños componentes eran el corazón de todo el mecanismo. Al disparar el fusil, estos rodillos se bloqueaban en huecos en la extensión del cañón, manteniendo el cerrojo cerrado. A medida que la presión de la recámara empujaba el cerrojo hacia atrás, los rodillos eran forzados hacia afuera a lo largo de superficies anguladas en el portacerrojo, creando una desventaja mecánica que frenaba la apertura. El principio era matemáticamente elegante. Los fusiles tradicionales accionados por gas desviaban los gases de combustión a través de un tubo para impulsar un pistón, que luego desbloqueaba el cerrojo. El SETME eliminaba todo eso, sin puerto de gas, sin pistón, sin varilla de operación. Solo geometría y masa, cuidadosamente equilibradas. Menos piezas significaban menos puntos de falla, una fabricación más sencilla y un mantenimiento más fácil en condiciones de campo. Pero alcanzar esa simplicidad había requerido 12 años de perfeccionamiento. Borgrimler trabajó por primera vez en este concepto en Mauser, en Oberndorf, durante los meses finales del esfuerzo alemán, desarrollando el Sturmgewehr 45M. Cuando ese proyecto terminó con el colapso de Alemania, llevó los principios de ingeniería a través de múltiples fronteras, primero a Francia, luego a España, donde el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales necesitaba a un diseñador que comprendiera los sistemas de armamento automático modernos. Los primeros prototipos del SETME, modelos A y B, le habían enseñado qué funcionaba y qué fallaba. El modelo A utilizaba un cartucho de potencia reducida que facilitaba el equilibrio del sistema de retardo por rodillos, pero los planificadores militares buscaban la compatibilidad con los esfuerzos de estandarización de la OTAN. El modelo B intentó cerrar esa brecha, pero sufrió problemas de extracción bajo las presiones más altas de la munición de potencia completa. El modelo C, que descansaba en su banco, representaba la resolución de esos problemas. Estaba recamarado para el 7.66 de 51 milímetros OTAN, el cartucho recién estandarizado que dominaría el pensamiento militar occidental durante la siguiente generación. Hacer que el sistema de retardo por rodillos funcionara de manera confiable con esta potente carga había requerido replantear casi cada relación mecánica en el diseño. Borgrimler abrió un cuaderno encuadernado en cuero lleno de cálculos: masa del cerrojo, ángulo de los rodillos, constante del resorte de retroceso, longitud del cañón, curvas de presión de la recámara. Cada variable afectaba a las demás. Los rodillos tenían que retrasar la apertura del cerrojo lo suficiente para que las presiones bajaran de forma segura, pero no tanto como para que el ciclo de acción fallara. Las matemáticas eran implacables. Ensambló el grupo del cerrojo con eficiencia practicada, deslizando los rodillos en sus asientos en el portacerrojo, insertando el percutor y verificando el movimiento. El mecanismo encajó con precisión mecánica.
Mañana, observadores militares españoles verían las pruebas de tiro. El fusil tenía que funcionar a la perfección, no solo mecánicamente, sino políticamente. España necesitaba que esta herramienta funcionara. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. El camino de Ludwig Vorgrimler hacia Madrid había sido cualquier cosa menos directo. Se encontraba ahora en el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales, un nombre burocrático para lo que era esencialmente la instalación de desarrollo de armamento militar de España. Pero la ruta de ingeniero alemán a contratista de defensa español había requerido adaptarse a circunstancias que no tenían nada que ver con la ingeniería y todo que ver con las interrupciones de la historia. En 1945, Vorgrimler formaba parte del equipo de desarrollo de Mauser en Oberndorf, trabajando bajo la presión de un régimen en desintegración que exigía innovaciones imposibles. El proyecto Sturmgewehr 45M surgió de esa desesperación, un fusil que pudiera fabricarse rápidamente con una capacidad industrial degradada. El sistema de retroceso retardado por rodillos se adaptaba a esas limitaciones. Era más sencillo que los sistemas accionados por gas del Sturmgewehr 44, requiriendo menos componentes de precisión y herramientas menos especializadas. El prototipo funcionaba, pero los tiempos no cuadraban. Para cuando comenzaron las pruebas, las fuerzas aliadas estaban a semanas de Oberndorf. El proyecto se disolvió en el caos de la rendición, y Vorgrimler, como muchos especialistas técnicos alemanes, enfrentó un futuro incierto en una Europa reorganizada. Inicialmente se trasladó a Francia, donde el gobierno estaba interesado en la experiencia técnica alemana. Durante varios años, trabajó en diversos proyectos de armamento ligero, pero los franceses tenían sus propios diseñadores establecidos y tradiciones de fabricación. Vorgrimler permaneció en la periferia. Su sistema de retardo por rodillos era más una curiosidad técnica que una prioridad de desarrollo. La oportunidad en España llegó a través de canales diplomáticos discretos. El ejército español, aislado de la OTAN y aún recuperándose de un conflicto civil, necesitaba modernizar su armamento de infantería, pero carecía de la capacidad de diseño propia. Necesitaban a alguien que pudiera trabajar con recursos industriales limitados, alguien cuyos diseños no dependieran de una infraestructura de fabricación avanzada. El sistema de Vorgrimler, con su simplicidad mecánica, era exactamente lo que la situación de España demandaba. Llegó a Madrid en 1950, trayendo consigo planos técnicos, cálculos y la paciencia determinada de alguien que había visto trabajos prometedores interrumpidos por fuerzas fuera de su control. La organización SETME le otorgó recursos, un equipo y el mandato de desarrollar un fusil militar moderno desde los principios básicos. El trabajo inicial se centró en comprender las capacidades de fabricación de España. ¿Qué tipos de acero estaban disponibles de forma confiable? ¿Qué tolerancias podían alcanzar los talleres mecánicos locales consistentemente? ¿Qué procesos de tratamiento térmico estaban establecidos? Cada decisión de ingeniería debía considerar estas realidades. No tenía sentido diseñar un sistema que requiriera herramientas de precisión que España no pudiera producir. El prototipo Modelo A surgió de esta evaluación. Un fusil recamarado para un cartucho de 7, 40 milímetros de potencia reducida que permitía que el sistema funcionara con tolerancias más amplias. La menor potencia significaba presiones de recámara más bajas, lo que permitía que el tiempo mecánico de apertura del cerrojo fuera menos preciso. Funcionó de manera confiable y los oficiales españoles se mostraron optimistas.
Pero entonces, la estandarización de la OTAN cambió los requisitos. La alianza se movía hacia el cartucho 7.6251 milila como estándar universal. Si España quería una integración eventual con las estructuras de defensa occidentales, su fusil debía recamarar munición OTAN. Esto no era un ajuste menor. Significaba recalcular completamente las relaciones mecánicas que hacían funcionar el sistema de retardo por rodillos. El prototipo modelo B intentó esta transición, pero encontró problemas significativos. El cartucho más potente generaba presiones de recámara más altas, lo que aumentaba la fricción entre el casquillo de latón y las paredes de la recámara. El cerrojo, al intentar extraer el casquillo mientras las presiones aún eran elevadas, desgarraba la pestaña del cartucho o atascaba la acción por completo. La extracción estándar fallaba repetidamente durante las pruebas. Vorgrimler pasó meses analizando los modos de falla. El problema no era el tiempo del retardo por rodillos. Eso podía ajustarse cambiando los ángulos de los rodillos o la masa del cerrojo. El problema era la fuerza de extracción necesaria para sacar un casquillo a alta presión de la recámara. Los fusiles tradicionales, accionados por gas, utilizaban superficies de leva de extracción primaria para liberar el casquillo antes de que el cerrojo se moviera hacia atrás. Pero el sistema de retardo por rodillos carecía de esa ventaja mecánica. Necesitaba una forma de reducir la fuerza de extracción sin añadir complejidad al mecanismo del cerrojo. La solución requería pensar en el problema de manera diferente, no como un desafío de extracción mecánica, sino como un problema de reducción de fricción en el momento de la caída de presión. La respuesta llegó desde una dirección poco convencional: modificar la recámara misma. El sistema de retroceso retardado por rodillos funcionaba bajo un principio de desventaja mecánica, y comprender ese principio requería pensar en fuerzas y geometría simultáneamente. Vorgrimler se paró ante un gran plano técnico fijado en la pared del taller, explicando el mecanismo a su equipo de ingenieros reunidos alrededor de la mesa. El cerrojo nunca se bloquea realmente, dijo, señalando el diagrama de corte transversal. No de la forma en que un cerrojo rotativo se bloquea al encajar sus tetones. En su lugar, creamos un retraso, una resistencia calculada que mantiene el cerrojo cerrado el tiempo suficiente para que las presiones bajen de forma segura. El dibujo mostraba el conjunto del cerrojo en detalle. La cara del cerrojo, donde se asentaba el cartucho, estaba unida a una masa más pequeña, la cabeza del cerrojo. Detrás de ella se encontraba el portacerrojo, más grande. Entre ellos, dos rodillos cilíndricos descansaban en huecos en la cabeza del cerrojo, posicionados para encajar con superficies anguladas mecanizadas en la extensión del cañón y el portacerrojo. Cuando el fusil estaba listo para disparar, los rodillos estaban hacia afuera, bloqueados en los huecos de la extensión del cañón. La cara del cerrojo estaba presionada hacia adelante contra la recámara, con el percutor listo para golpear el fulminante. En el momento del disparo, continuó Vorgrimler, trazando la secuencia con el dedo, la presión de la recámara empuja la cara del cerrojo hacia atrás. Pero ésta no puede moverse de forma independiente. Los rodillos enganchan la extensión del cañón, creando un bloqueo mecánico. Para que el cerrojo se abra, los rodillos deben ser forzados hacia adentro, fuera de sus huecos de bloqueo. La geometría creaba el retraso. Los rodillos se situaban en la intersección de dos superficies anguladas, una en la extensión del cañón y otra en el portacerrojo. Mientras la cabeza del cerrojo intentaba moverse hacia atrás, empujaba los rodillos. Estos, a su vez, empujaban tanto la extensión del cañón como el portacerrojo. Debido a los ángulos involucrados, mover la cabeza del cerrojo hacia atrás requería mover el portacerrojo, mucho más pesado, hacia atrás aún más rápido.
La relación de desventaja mecánica, explicó Borgrimler, se determina por el ángulo de estas superficies de bloqueo. Un ángulo poco profundo crea una mayor desventaja, más resistencia a la apertura. Un ángulo más pronunciado crea menos. Calculamos una relación de aproximadamente 4.1 para el modelo C. Por cada milímetro que la cabeza del cerrojo se mueve hacia atrás, el portacerrojo debe moverse 4 milímetros. Esto significaba que la masa efectiva que resistía la presión de la recámara no era solo la cabeza del cerrojo, sino esta más 4 veces la masa del portacerrojo. El sistema creaba inercia a través de la geometría en lugar de un bloqueo mecánico físico. Para cuando el portacerrojo más pesado aceleraba lo suficiente como para permitir que los rodillos se desplazaran hacia adentro y liberaran la cabeza del cerrojo, la presión de la recámara ya había bajado a niveles de extracción seguros. Uno de los ingenieros jóvenes preguntó sobre el tiempo. ¿Cómo aseguramos que la presión baje lo suficiente antes de que comience la extracción? Mediante el cálculo preciso de múltiples variables, respondió Borgrimler. Se movió hacia otro dibujo que mostraba curvas de presión en el tiempo. La presión de la recámara alcanza su punto máximo casi de inmediato, en el primer milisegundo tras el disparo. Luego cae a medida que el proyectil avanza por el cañón y los gases de combustión se expanden. Necesitamos que el cerrojo permanezca cerrado durante esta fase de presión máxima. El tiempo de retraso depende de la masa del portacerrojo, el ángulo de los rodillos, la rigidez del resorte de retroceso e incluso los coeficientes de fricción de las piezas móviles. Si cambias cualquier variable, todo el sistema se desajusta. Demasiado retraso y la acción no cicla de forma confiable. Muy poco, y corremos el riesgo de una extracción bajo presión catastrófica. El equipo revisó sus cálculos, páginas de ecuaciones diferenciales que describían aceleraciones, fuerzas y transferencias de energía. Las matemáticas eran complejas, pero el principio mecánico era elegante por su franqueza, sin puertos de gas que se erosionen, sin pistones que se ensucien, sin varillas que se doblen, solo rodillos, ángulos y masas cuidadosamente calculadas. La belleza de este sistema, señaló Borgrimler, es también su desafío. Un fusil accionado por gas puede tolerar variaciones significativas en la potencia de la munición. El sistema de gas se autorregula hasta cierto punto. Nuestro sistema de retardo por rodillos es más sensible. El tiempo está fijado por la geometría y la masa. Si la curva de presión de la munición cambia significativamente, el tiempo podría dejar de ser óptimo. Esta sensibilidad había complicado la transición del cartucho de potencia, reducida a la especificación completa de la OTAN. El 7.62-51 mm generaba presiones máximas sustancialmente más altas, lo que aceleraba el portacerrojo de forma más violenta. Las pruebas iniciales mostraron que el sistema ciclaría, pero la confiabilidad de la extracción era deficiente. El problema se manifestaba en pestañas de casquillos desgarradas y fallas de extracción. Aunque el retardo permitía una caída de presión suficiente para la apertura segura del cerrojo, la fricción entre el casquillo de latón y la pared de la recámara era demasiado alta. El casquillo, expandido por la presión, se agarraba con fuerza a las paredes. La fuerza de extracción requerida superaba lo que la simple uña extractora podía proporcionar con seguridad. Aquí es donde nos apartamos de lo convencional, dijo Borgrimler, sacando una recámara mecanizada de la mesa. El interior mostraba ranuras longitudinales, distintas a lo largo de la recámara, canales poco profundos cortados en la superficie del acero. Hacemos que el casquillo flote sobre una capa de gas. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en ese momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas.
El campo de pruebas a las afueras de Madrid era austero, una extensión plana de tierra compacta, con montículos de tiro a intervalos medidos, y una posición de disparo cubierta donde los técnicos podían operar los fusiles de prueba mientras los observadores permanecían protegidos tras barreras de concreto. Vorgrimler estaba con el equipo de evaluación militar español una mañana de mayo de 1957, observando cómo un técnico cargaba el ZETME modelo C para su tiro de evaluación formal. El fusil había pasado por pruebas preliminares, cientos de disparos para verificar el funcionamiento e identificar fallas obvias. Pero esta era la evaluación oficial que determinaría si España avanzaba con la producción. Entre los observadores no solo había especialistas en armamento militar, sino también representantes de fabricación que necesitaban evaluar si sus instalaciones podían producir el arma de manera confiable. El técnico se acomodó detrás del fusil, revisó la recámara y comenzó una secuencia de disparo controlada. El reporte distintivo resonó por el campo, más agudo que el de los antiguos fusiles de cerrojo, más controlado que el de las ametralladoras pesadas. Entre ráfagas, Vorgrimler observaba el patrón de eyección. Los casquillos usados salían disparados limpiamente hacia la derecha, cayendo en un patrón consistente. Una buena señal de que el tiempo de extracción era confiable. Después de 50 disparos, el técnico despejó el arma y la llevó a la mesa de inspección. Vorgrimler examinó la recámara con una lámpara de inspección, buscando cualquier signo de adherencia del casquillo o desgaste excesivo. Las ranuras estriadas mostraban ligeros depósitos de carbón, pero no rayaduras ni daños. Revisó varios de los casquillos eyectados, buscando pestañas dobladas o marcas de extracción que indicaran que el cerrojo se abría demasiado pronto o tiraba con demasiada fuerza. «Los casquillos se ven bien», observó el coronel Martínez, el evaluador militar principal. «Sin desgarros, deformación mínima. La extracción es limpia». «La recámara estriada está funcionando como calculamos», confirmó Vorgrimler. «La purga de gas hacia las ranuras reduce la fricción lo justo para permitir una extracción suave sin requerir una ventaja mecánica adicional». Uno de los representantes de fabricación, un hombre mayor llamado Santos, que dirigía un taller mecánico en Barcelona, examinó la recámara más de cerca. Estas estrías añaden complejidad al proceso de rimado de la recámara. ¿Qué tan precisas deben ser? La profundidad es crítica, explicó Vorgrimler. Muy superficiales y no reducen la fricción lo suficiente, muy profundas y debilitan la pared de la recámara. Hemos especificado 0. 2 milímetros de profundidad, muy dentro de las capacidades de las herramientas estándar. Santos asintió lentamente. Podemos mantener eso. Requiere un escariador especializado, pero la tolerancia es alcanzable con equipo convencional. Las pruebas continuaron por la tarde. Dispararon durante periodos prolongados para evaluar el calentamiento y el desgaste de las piezas. Probaron con munición de diferentes fabricantes para verificar que el sistema tolerara las variaciones normales en las cargas de pólvora. Ensuciaron el arma deliberadamente y continuaron disparando para simular condiciones de campo. Durante una secuencia, un cartucho no terminó de entrar en la recámara. El técnico detuvo el fuego de inmediato y despejó el arma. Vorgrimler inspeccionó el cartucho. La bala estaba asentada un poco más profundo de lo especificado, creando una longitud total que impedía que se alojara por completo. No fue un mal funcionamiento del fusil, sino un defecto de la munición, pero los observadores notaron que el arma no intentó disparar el cartucho mal asentado. El sistema de retardo por rodillos, al requerir que el cerrojo esté completamente hacia adelante antes de que el percutor alcance el fulminante, proporcionaba un mecanismo de seguridad inherente. El tiempo mecánico evita detonaciones fuera de la recámara.
señaló Borgrimler. Los rodillos deben estar totalmente encajados antes de que el disparo sea posible. Esta es una ventaja del enfoque de bloqueo geométrico. El coronel Martínez consultó con sus colegas evaluadores, revisando los datos de tiro y los resultados de la inspección. El arma se desempeñó según lo especificado. Ciclo confiable, precisión consistente, sin fallas mecánicas. El sistema de extracción, que había plagado los prototipos anteriores, ahora funcionaba limpiamente. El diseño es sólido, concluyó Martínez, pero necesitamos verificar la consistencia en la producción. Que un fusil funcione bien en pruebas controladas es diferente a que miles funcionen de manera confiable en el servicio militar. Borgrimler esperaba esta respuesta. El prototipo se fabricó utilizando los mismos procesos y herramientas que proponemos para la producción. Las dimensiones críticas, ángulos de rodillos, estriado de la recámara, masa del portacerrojo, se logran con mecanizado convencional. No hay materiales ni procesos exóticos que no puedan replicarse en las instalaciones españolas. El representante de fabricación asintió. Nuestra evaluación preliminar respalda eso. El diseño evita las tolerancias que nos dan problemas con los sistemas accionados por gas. El mecanismo de rodillos tiene menos dimensiones de interfaz críticas. Lo que restaba era la decisión política. Si España se comprometería a producir un fusil diseñado en torno a un mecanismo tan poco convencional. El ZETME representaba una desviación significativa del diseño tradicional de fusiles militares. Algunos tradicionalistas dentro del ejército español preferían adaptar diseños accionados por gas ya probados de otras naciones, en lugar de apostar por un enfoque no verificado. Pero el argumento de ingeniería era convincente. El sistema de retardo por rodillos era más sencillo de fabricar, más fácil de mantener y mecánicamente elegante. Y la recámara estriada, ese interior ranurado que resolvía el problema de extracción, no requería piezas adicionales, ni ajustes, ni mantenimiento más allá de la limpieza normal. Al concluir las pruebas, Borgrimler empacó sus cuadernos y planos técnicos. El fusil funcionaba. La pregunta era si los responsables de la toma de decisiones reconocerían que la elegancia de la ingeniería a veces se presenta en formas desconocidas. La curiosidad final que hacía funcional al ZETME modelo C residía en esas ranuras longitudinales mecanizadas en el interior de la recámara. Una característica tan inusual que muchos observadores inicialmente cuestionaron si se trataba de un error de fabricación en lugar de un elemento de diseño intencional. Borgrimler había anticipado esta confusión. La mañana siguiente a las exitosas pruebas de tiro, reunió al equipo de evaluación en el taller del ZETME para explicar el principio detrás de la recámara estriada. Llevó consigo 2 cañones de fusil, uno con una recámara lisa convencional y otro con el distintivo diseño estriado, junto con varios casquillos disparados y diagramas técnicos. El desafío, comenzó, surge del comportamiento básico de los materiales bajo presión. Cuando un cartucho se dispara, el casquillo de latón se expande hacia afuera, adaptándose a las paredes de la recámara. Esta expansión es necesaria para la obturación adecuada, sellando la recámara para que los gases no escapen hacia atrás. Pero esta misma expansión crea fricción que resiste la extracción, sostuvo un casquillo disparado de una recámara convencional. Bajo aumento, el latón mostraba marcas de expansión circunferencial. En un fusil accionado por gas, resolvemos esto con la extracción primaria, una acción mecánica de leva que libera el casquillo antes de que el cerrojo comience a moverse hacia atrás. La fuerza de extracción inicial puede ser muy alta, pero la leva proporciona ventaja mecánica.
El sistema de retardo por rodillos carece de esta superficie de leva. El cerrojo comienza a moverse inmediatamente al disparar, con solo la geometría de los rodillos creando el retraso. Si intentáramos extraer contra la fricción total, la uña extractora desgarraría el borde del casquillo. Colocó el cañón de recámara lisa sobre la mesa junto a la versión estriada. Teníamos 3 opciones. Primero, añadir una leva de extracción primaria, lo que aumenta la complejidad y el número de piezas. Segundo, reducir la presión de la recámara, lo que significa aceptar un cartucho menos potente. Tercero, reducir la fricción de extracción en sí misma. La recámara estriada logra la tercera opción mediante un principio simple. Permitimos que gas a alta presión entre en el espacio entre el casquillo y la pared de la recámara, creando un colchón temporal que reduce la fricción. El mecanismo era contraintuitivo. La sabiduría convencional sugería que cualquier brecha en la obturación de la recámara sería peligrosa, permitiendo que los gases escaparan hacia atrás. Pero los cálculos de Borgrimler mostraron que las ranuras poco profundas, de solo 0.2 milímetros de profundidad, permitían la infiltración de gas justa para hacer flotar el casquillo de latón sin comprometer el sellado de la recámara. En el momento del disparo, explicó, señalando un diagrama técnico que mostraba la distribución de presión. Los gases están a su presión máxima, aproximadamente 50.000 psi para el cartucho 7.65 mm. Parte de este gas fluye hacia las ranuras estriadas, creando presión detrás de la pared del casquillo. Esta presión contrarresta parcialmente la fuerza que empuja el casquillo hacia afuera contra la recámara. El resultado es una reducción de la fricción. Para cuando el cerrojo comienza a abrirse, recuerden, retrasado por la geometría de los rodillos, el casquillo ya ha comenzado a contraerse ligeramente al caer la presión. La capa de gas permite que se suelte limpiamente de la pared de la recámara. La fuerza de extracción se reduce en aproximadamente un 40%, quedando dentro de la capacidad de la simple uña extractora. El coronel Martínez estudió la recámara estriada con cuidado. ¿Crea esta infiltración de gas alguna preocupación de seguridad? ¿Gases escapando hacia la cara del cerrojo? La presión se equilibra muy rápido, respondió Borgrimler. El gas fluye hacia las ranuras, pero el casquillo sigue sellando contra las superficies de apoyo de la recámara, las áreas elevadas entre las ranuras. El sellado se mantiene, y para cuando los rodillos se liberan y el cerrojo se abre, las presiones han bajado a niveles seguros. Hemos medido esto exhaustivamente durante las pruebas. Uno de los ingenieros jóvenes preguntó sobre la suciedad. ¿No recogerán estas ranuras depósitos de carbón que eventualmente afecten la función? Acumulan carbón, reconoció Borgrimler, pero los depósitos son blandos y se eliminan fácilmente durante la limpieza normal. Hemos probado con recámaras ensuciadas deliberadamente. La función sigue siendo confiable, incluso con una acumulación significativa de carbón. La profundidad de la ranura proporciona suficiente volumen para que los depósitos no impidan el efecto de flotación por gas. La elegancia de la solución se hacía evidente para los observadores. La recámara estriada resolvía un problema mecánico complejo sin añadir piezas, peso o complejidad. Era una solución geométrica a un problema de física. El tipo de enfoque de diseño que parecía obvio solo después de que alguien demostraba que funcionaba. Esta característica, señaló Borgrimler, representa el principio central de toda la filosofía de diseño del SETME. Reducimos la complejidad en cada oportunidad. Sin sistema de gas, sin pistón, sin varilla de operación, sin leva de extracción compleja. En su lugar, tenemos rodillos, ángulos, masas y una recámara con ranuras.
Cada elemento cumple una función única con precisión. La recámara estriada también explicaba por qué el SETME había requerido tantos años de desarrollo. El concepto parecía simple, pero calcular la profundidad, el patrón y el espaciado correcto de las ranuras requería comprender la interacción entre la dinámica de presión de la recámara, el comportamiento de expansión del latón y las fuerzas de extracción a lo largo del tiempo. Muy poca infiltración de gas y la fricción seguía siendo alta. Demasiada y el sellado de la recámara podría verse comprometido. Borg-Grimler llegó a la configuración óptima mediante pruebas sistemáticas, midiendo las fuerzas de extracción con diferentes profundidades de ranura, analizando casquillos disparados en busca de signos de flujo de gas excesivo y realizando pruebas de presión en las recámaras para verificar la integridad estructural. La especificación final representaba el punto de convergencia donde se satisfacían todos los requisitos. Es por esto que el sistema de retardo por rodillos funciona de manera confiable con munición OTAN de potencia completa, concluyó. No porque forzamos al mecanismo a manejar fuerzas de extracción más altas, sino porque eliminamos la necesidad de fuerzas de extracción altas por completo. El equipo de evaluación comprendió ahora que el SETME no era un fusil convencional modificado con características inusuales. Era un replanteamiento sistemático de cómo los mecanismos de armas automáticas podían simplificarse mediante una atención cuidadosa a los principios básicos. La recámara estriada era simplemente la manifestación más visible de ese enfoque. Para el otoño de 1957, España se había comprometido a producir el SETME modelo C como su fusil militar estándar. La decisión validaba el viaje de 12 años de Ludwig Borg-Grimler desde los talleres colapsados de la Alemania de posguerra hasta los campos de prueba de Madrid. Pero la influencia del fusil se extendería mucho más allá de las fronteras españolas, moldeando el desarrollo de armas ligeras militares durante décadas a través de una conexión inesperada. En 1956, incluso antes de que el modelo C completara su evaluación, representantes de Heckler & Koch, una empresa alemana de armas de fuego recién formada, habían visitado el SETME para examinar el fusil. La compañía, fundada por antiguos ingenieros de Mauser, estaba interesada en desarrollar un fusil militar para la Bundeswehr de Alemania Occidental. Reconocieron de inmediato que el sistema de retardo por rodillos de Borg-Grimler ofrecía ventajas significativas para una nación que reconstruía su capacidad industrial. La relación entre el SETME y H&K se formalizó mediante acuerdos de licencia. H&K desarrollaría su propia variante del fusil de retardo por rodillos, incorporando modificaciones para los procesos de fabricación alemanes y los requisitos militares. El resultado fue el G3, un fusil que conservaba el mecanismo fundamental de retardo por rodillos y la recámara estriada del SETME, pero presentaba diferentes acabados, miras y técnicas de fabricación. El G3 entró en servicio militar alemán en 1959 y se convirtió en uno de los diseños de fusil más exitosos de la era de la Guerra Fría. Más de 60 naciones lo adoptaron o licenciaron variantes. El sistema de retardo por rodillos demostró ser adaptable. H&K desarrolló versiones de subfusil, MP5, variantes de fusil de precisión, PSG-1, e incluso configuraciones de ametralladora ligera. El principio fundamental que Borg-Grimler perfeccionó en Madrid se convirtió en la base de toda una familia de armas. Para el propio Borg-Grimler, el éxito del SETME representó una reivindicación de otro tipo. El concepto de retardo por rodillos, que exploró por primera vez bajo la presión del colapso de Alemania, finalmente había encontrado su contexto adecuado. El sistema que parecía radical en 1945 era ahora reconocido
como un enfoque legítimo para el diseño de armas automáticas. No una curiosidad exótica, sino una alternativa probada a la operación por gas. Continuó trabajando con el SETME durante la década de 1960, perfeccionando el diseño y desarrollando variantes. El modelo C dio lugar a versiones mejoradas. El modelo L, recamarado en 5.56 MOTAN, y el modelo LC para mercados de exportación. Cada iteración mantenía los principios fundamentales: simplicidad mecánica, tiempos geométricos y reducción de fricción a través del diseño de la recámara. La comunidad de ingeniería reconoció gradualmente lo que hacía significativo al SETME. No era solo que el fusil funcionara, muchos fusiles funcionaban. Era que el sistema de retardo por rodillos representaba un enfoque fundamentalmente diferente para gestionar las fuerzas generadas por el fuego automático. Los diseños tradicionales añadían complejidad para controlar esas fuerzas. El enfoque de Borg-Grimler reducía la complejidad, utilizando la geometría para distribuir las fuerzas a través del tiempo y la masa. La recámara estriada siguió siendo una característica distintiva de las armas de retardo por rodillos. Incluso cuando la tecnología de fabricación avanzó y los diseñadores tuvieron más opciones disponibles, la recámara ranurada demostró ser la solución más elegante para el desafío de la extracción. Algunos diseños posteriores experimentaron con otros enfoques: recubrimientos de casquillos, levas de extracción, configuraciones de extractores modificadas, pero la recámara estriada simple, que no requería piezas adicionales ni ajustes, siguió siendo el estándar. Para cuando Borg-Grimler se jubiló a principios de la década de 1970, el SETME y su descendiente G3 se habían convertido en elementos fijos de los arsenales militares en todo el mundo. Los fusiles sirvieron en conflictos en múltiples continentes, desde fronteras europeas hasta insurgencias en África y fuerzas militares en América Latina. El sistema mecánico que él perfeccionó funcionó de manera confiable en el calor del desierto, el frío ártico, la humedad tropical y las altitudes montañosas. La importancia más amplia del desarrollo del SETME no radicaba en ninguna innovación técnica individual, sino en lo que demostraba sobre la metodología de ingeniería. Borg-Grimler tomó un sistema que existía solo como un prototipo de tiempos de conflicto, y mediante el refinamiento sistemático y la adaptación a las limitaciones, lo transformó en un arma militar práctica. Resolvió el problema de extracción no añadiendo mecanismos, sino cambiando la recámara. Hizo que el sistema funcionara con cartuchos potentes, calculando relaciones geométricas precisas. El fusil existió porque un ingeniero fue desplazado por las interrupciones de la historia y encontró una nación cuyas necesidades coincidían con su experiencia particular. Funcionó porque la limitación obligó a soluciones creativas en lugar de convencionales. Y perduró porque los principios que sustentaban su diseño, tiempos geométricos, reducción de fricción, simplicidad mecánica, eran fundamentalmente sólidos. En Madrid, los prototipos originales del SETME modelo C fueron preservados eventualmente en museos militares, con sus recámaras estriadas y conjuntos de rodillos convirtiéndose en artefactos de la historia de la ingeniería. Los fusiles que alguna vez fueron experimentos controvertidos se convirtieron en ejemplos reconocidos de una filosofía de diseño exitosa. La prueba de que, a veces, la ingeniería más elegante surge no de recursos ilimitados, sino del trabajo creativo dentro de las restricciones. El propio Borg-Grimler, en sus años finales, expresó satisfacción no por haber creado algo revolucionario, sino por haber persistido lo suficiente para ver una idea alcanzar su forma adecuada. El sistema de retardo por rodillos no apareció completamente formado.
Evolucionó a través del cálculo, las pruebas, los fallos, el refinamiento y la adaptación. Ese proceso paciente y sistemático fue, en sí mismo, el logro de ingeniería. El ZEDME Modelo C permaneció en el servicio militar español hasta la década de 1980, siendo finalmente reemplazado por diseños más modernos. Pero el principio de retardo por rodillos continuó a través de sus descendientes, el G3, el MP5 y sus variantes, armas que aún se utilizan globalmente décadas después del trabajo original de Borgrimler. La recámara estriada, esa característica inusual que inicialmente confundió a los observadores, se convirtió en un elemento estándar del diseño de armas de retardo por rodillos, con su función comprendida y su necesidad aceptada. La historia del fusil, finalmente, no se trataba de innovación por la innovación misma, sino de la ingeniería como una disciplina para resolver problemas específicos con las herramientas disponibles. Se trataba de sistemas mecánicos que funcionaban porque fueron diseñados para funcionar, no porque siguieran convenciones o adoptaran la última moda en tecnología militar. Se trataba de un ingeniero que llevó una idea a través de fronteras y décadas, hasta que las circunstancias finalmente permitieron que tuviera éxito. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo.